Todo el mundo en la liga sabe que Anthony Edwards nunca ha sido alguien que mantenga la calma en los momentos tensos en la cancha. Pero ahora, parece que el temperamento fogoso de Ant-Man no solo se reserva para sus oponentes, ya que en este nuevo vídeo viral se le ve en lo que parece un momento tenso con su propio cuerpo técnico. Las pruebas no mienten, este hombre tiene un patrón de comportamiento dramático, tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces, ¿qué ha hecho esta vez? Anthony Edwards vuelve a darlo todo. El 13 de abril de 2025, Anthony Edwards tenía una misión: batir el récord de triples de Malik Beasley. Con los Timberwolves ganando por mucho a los Jazz, Edwards estaba decidido a volver a la cancha y hacer algunos tiros. Ya había encestado 5 triples en el tercer cuarto, y solo necesitaba uno más para empatar los 319 de Beasley. La súplica de Edwards a sus entrenadores se hizo viral en X, y a los aficionados les encantó su intensidad. El video lo mostraba animadamente presionando a sus entrenadores, consciente de su proximidad al récord. Un usuario tuiteó: "No sé, tío, creo que es muy guay que un jugador tenga la oportunidad de conseguir un logro individual en un momento así y que realmente lo persiga como lo ha hecho Ant. Rara vez se ve algo así. Normalmente se toman el camino fácil. ¿Por qué no dejar que tu jugador estrella llegue a los playoffs sintiéndose bien consigo mismo?". La persistencia de Edwards dio sus frutos y volvió al partido, lanzando 8 triples en el último cuarto y anotando 3. Terminó con 7 triples y un total de 320 en la temporada, superando los 319 de Beasley. El momento desató un amplio debate en X, con los aficionados celebrando el logro de Edwards. Sin embargo, no todas las reacciones fueron de celebración. Algunos usuarios cuestionaron la deportividad de Edwards, dado el contexto del partido, una cómoda ventaja y la clasificación para los playoffs ya asegurada. Un usuario comentó: "Esto resume el problema de los deportistas de hoy en día. Solo les importa a ellos mismos y sus estadísticas. Hay que tener en cuenta que este no fue el único incidente de Anthony Edwards en la cancha. ¿Quién puede olvidar el incidente de febrero de 2025, cuando se viralizó un vídeo en el que se veía a Edwards en un acalorado intercambio con un aficionado tras perder contra los Houston Rockets? El vídeo mostraba un caos total, con Edwards dirigiéndose al túnel tras una dura derrota por 121-115, y la situación se volvió tan intensa que el entrenador asistente de los Timberwolves, Corliss Williamson, tuvo que sujetar literalmente a Edwards. ESPN lo grabó todo con la cámara y se volvió viral de inmediato. El contexto es importante, amigos. Edwards acababa de anotar 37 puntos con 13 de 32 tiros en ese partido. A pesar de haber arrasado individualmente, la derrota le había afectado claramente, lo que probablemente desencadenó todo el enfrentamiento con los aficionados. Estamos hablando de una energía del tipo "no provoques al oso", y alguien claramente no recibió el mensaje. El Anthony Edwards que vemos hoy es básicamente ese amigo que nunca puede ocultar lo que siente. Sin filtros, todo vibra, todo el tiempo. Su intensidad emocional no es solo para aparentar. Este hombre la respalda con un juego de élite. Desde que entró en la liga, Edwards ha subido de nivel a un ritmo vertiginoso, consolidándose como una de las amenazas más peligrosas de la NBA en ambos lados de la cancha, con su explosiva capacidad para anotar y su mejor defensa. Pero esa misma energía que lo convierte en un problema en la cancha lo lleva a cometer errores fuera de ella. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió en abril de 2025, cuando Edwards recibió su 18ª técnica de la temporada durante un partido contra los Brooklyn Nets. El jugador se enfureció con el árbitro Ray Acosta por cuestionar una falta, supuestamente utilizando un lenguaje que dejó a los árbitros boquiabiertos. La técnica debería haber supuesto una suspensión automática, pero la NBA acabó dando marcha atrás y anulándola, lo que permitió a Edwards jugar en el último partido de la temporada regular de los Timberwolves. Esto se está convirtiendo en su marca distintiva. En abril de 2025, Edwards había acumulado la asombrosa cifra de $320,000 en multas solo en la temporada 2024-25. No es calderilla, ni siquiera para una estrella de la NBA. Estamos hablando de mucho dinero perdido por sus arrebatos emocionales. Da la impresión de que no puede controlarse. Otro momento importante ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando Edwards fue expulsado de un partido contra los Lakers tras acumular 2 faltas técnicas. La primera llegó después de empujar al alero de los Lakers Jared Vanderbilt. Drama entre excompañeros, nos encanta. Y la segunda cuando empezó a discutir con un árbitro por lo que él consideraba una falta de bloqueo no pitada. ¿La guinda del pastel? El hombre literalmente lanzó el balón a las gradas después de ser expulsado, lo que le supuso otra multa de $35,000 de la NBA. Menudo berrinche más caro.
Es interesante ver cómo Edwards maneja estas situaciones de presión y lo que dice sobre quién es realmente. En una entrevista posterior a otro partido, Edwards mostró su mentalidad competitiva al hablar de mantener la intensidad. Si queremos ganar, tenemos que hacerlo. Eso es lo principal. Eso es todo. Así de fácil. Esta mentalidad transmite una gran mentalidad ganadora, pero no se detuvo ahí. Más allá de las faltas técnicas y las expulsiones, Edwards se ha convertido en el nuevo rey de las provocaciones en la NBA, y algunos de sus momentos son realmente salvajes. En diciembre de 2022, Edwards fue captado por las cámaras humillando al jugador de los Dallas Mavericks, Christian Wood, después de bloquearlo en el poste. Aunque las provocaciones forman parte de la cultura del baloncesto, el estilo particular de Edwards en la guerra verbal es diferente. Más pruebas. En febrero de 2025, se filtró un audio en el que se escuchaba a Edwards insultando al jugador de los Houston Rockets, Dillon Brooks, durante un partido, llamándole culo y utilizando algunas palabras malsonantes para callar los intentos de trash talk de Brooks. Una vez terminado el partido, Edwards siguió con la misma energía y dijo: «Mirad a quién le estáis hablando. Ni». Este intercambio demostró que Edwards no se va a quedar de brazos cruzados ante una falta de respeto, sino que está dispuesto a devolver la energía multiplicada por 10. Uno de los momentos más dignos de mención fue en mayo de 2024, cuando un video filtrado mostró a Edwards despotricando contra sus compañeros de los Timberwolves durante un partido contra los Dallas Mavericks. En estas imágenes picantes, Edwards no se contuvo a la hora de criticar la falta de pases y el esfuerzo de sus compañeros, lanzando algunas pullas muy duras. Algunos podrían calificar esto de tóxico, pero otros lo ven como una gran energía de líder, por parte de alguien que exige la excelencia de sí mismo y no espera menos de su equipo. Recuerda mucho a Jordan, con ese estándar implacable que no acepta nada menos que el 100% de esfuerzo y rendimiento. Las disputas de Edwards no han sido solo con sus compañeros y rivales. También ha tenido mucho que decir sobre los árbitros de la NBA, demostrando que no tiene miedo de decir lo que piensa, sin importarle las consecuencias. En diciembre de 2024, Edwards criticó públicamente a los árbitros de la NBA después de un partido, diciendo: «Dije una cosa y me pitó una técnica. El hijo de puta le dijo a uno de mis compañeros que si hubiera dicho, estáis pitando una falta mala, no me habría pitado técnica. Son unos negros sensibles y horribles». Esta declaración tan picante encendió Twitter con debates sobre la actitud de Edwards hacia la autoridad y su enfoque del arbitraje. Lo que hace que Edwards sea un jugador tan fascinante de ver es que su intensidad es tanto su superpoder como su kriptonita. Por un lado, su espíritu competitivo lo ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más emocionantes de la NBA y el rostro de la franquicia de los Timberwolves. Por otro lado, sus arrebatos emocionales le han costado caro y en ocasiones han perjudicado a su equipo al provocar faltas técnicas o expulsiones. Edwards es básicamente la encarnación viva de la energía del atleta apasionado en el deporte profesional. Su intensidad sin filtros es lo que le hace grande, pero también es lo que a veces le mete en problemas. Recuerda mucho a Kevin Garnett, otra leyenda de los Timberwolves conocida por su intensidad emocional y sus ocasionales disputas. A medida que avance la carrera de Edwards, estos momentos acalorados y arrebatos emocionales probablemente seguirán formando parte de su historia, pero solo son una parte de un jugador complejo y en desarrollo que ya ha demostrado que tiene lo necesario para convertirse en una de las mayores estrellas de la NBA. Mientras tanto, vamos a desvelar aún más detalles sobre el drama fuera de la cancha de Edwards y cómo ha moldeado la percepción que el público tiene de él. El drama fuera de la cancha. Más allá de la cancha, Edwards se ha visto envuelto en situaciones muy complicadas que han dejado a Internet en un estado constante de conmoción y asombro. La mayor fuente de drama, su complicada vida personal y las batallas legales que se han estado desarrollando en público. Uno de los aspectos más comentados de la vida de Edwards fuera de la cancha ha sido el drama con varias mujeres con las que tiene hijos. Estas disputas han involucrado a varias exnovias, entre ellas Ayesha Howard, Daya Carlisle y Alexandria Desroches. Si bien los dramas legales no son nada nuevo para los atletas con grandes cuentas bancarias, algunas de las formas en que Edwards ha abordado estas situaciones han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en su caso con Ayesha Howard, Edwards declaró abiertamente que no quería la custodia ni visitar a su hija, Aubrey, lo que el equipo legal de Howard calificó de irresponsable. En otra situación complicada, Edwards acusó a Daya Carlisle de comunicaciones acosadoras repetidas y no solicitadas con su equipo, lo que agravó una situación ya tensa y llevó el drama al máximo nivel.
Estas batallas legales, aunque son personales, se han hecho públicas gracias a los documentos judiciales y a la cobertura de los medios de comunicación. Han contribuido a que algunos fans y críticos piensen que Edwards podría no estar asumiendo sus responsabilidades personales con la misma energía que pone en el baloncesto. La situación se complicó aún más en abril de 2025, cuando surgieron informes sobre supuestos mensajes de texto entre Edwards y una modelo de Instagram llamada Jordae. Según los rumores, Jordae envió a Edwards una prueba de embarazo positiva, a lo que él supuestamente respondió: «Ni hablar, no puedo hacer esto», y «aborta, jajaja». Aunque nadie puede confirmar si estos mensajes son auténticos, según se informa, la revista People se puso en contacto con el equipo de Edwards, pero no obtuvo respuesta. Las acusaciones no hicieron más que avivar el fuego de las preocupaciones sobre la forma en que Edwards afronta sus responsabilidades personales. Es importante señalar que estas controversias fuera de la cancha pintan un panorama complejo. Por un lado, Edwards sigue siendo un joven rey que navega entre la fama, la fortuna y el intenso escrutinio que conlleva ser una estrella de la NBA. Por otro lado, el patrón de dramas personales plantea algunas preguntas legítimas sobre la madurez y la responsabilidad que van más allá de los normales problemas de crecimiento de un joven deportista. La respuesta de las redes sociales a estas controversias ha dividido mucho a la opinión pública. En plataformas como X, antes Twitter, las opiniones sobre Edwards se dividen en dos bandos. Sus seguidores lo ven como un jugador joven y apasionado que aún está creciendo en su papel tanto dentro como fuera de la cancha. Señalan su personalidad auténtica, sus habilidades innegables y sus ocasionales momentos de humildad como prueba de su carácter. Sin embargo, sus detractores no dejan de hablar de lo que consideran un patrón de inmadurez y falta de responsabilidad. La combinación de sus crisis en la cancha y sus batallas legales fuera de ella hace que algunos se pregunten si Edwards tiene la madurez necesaria para llevar a una franquicia a la gloria del campeonato. Algunas publicaciones en X lo han criticado directamente, y un usuario ha escrito: «Edwards tiene que madurar, no puede seguir actuando así con niños involucrados». Esta división en la percepción del público no es nada nuevo para las estrellas de la NBA, especialmente para aquellos que juegan con la misma intensidad emocional que Edwards. A lo largo de la historia de la NBA, muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos, desde Michael Jordan hasta Kobe Bryant y Kevin Garnett, han sido elogiados por su espíritu competitivo y criticados por cómo esa intensidad se manifestaba a veces en sus interacciones con los demás. Lo que hace que la situación de Edwards sea diferente es la época en la que juega. A diferencia de las generaciones anteriores de estrellas de la NBA, Edwards vive en una era en la que los teléfonos inteligentes están por todas partes. Las redes sociales lo registran todo y la vigilancia digital es constante. Cada arrebato, cada discusión acalorada y cada comentario problemático puede ser captado en 4K, compartido y analizado por millones de personas en cuestión de minutos. Este nivel de escrutinio crea retos sin precedentes para jugadores como Edwards, que se muestran 100% auténticos en todo momento. Por ejemplo, pensemos en el audio filtrado en mayo de 2024, en el que se escuchaba a Edwards insultando a un aficionado de los Denver Nuggets durante un partido de playoffs, supuestamente diciendo: «¿Dónde estás? Ney, sí». En otros tiempos, ese intercambio se habría quedado entre el jugador, el aficionado y quien quiera que estuviera sentado cerca. Hoy en día, se convierte en contenido viral instantáneo que hace que todo el mundo tome partido. Del mismo modo, el video filtrado en el que se ve a Edwards discutiendo con sus compañeros de los Timberwolves durante un partido contra los Dallas Mavericks nunca habría visto la luz en épocas anteriores. Y ahora, se convierte en otra prueba más en el juicio público al que está siendo sometido Edwards como jugador y como persona. A pesar de estas controversias, Edwards ha mostrado momentos de auténtico crecimiento y madurez que sugieren que hay más en su historia de lo que sus detractores más acérrimos o sus fans más fieles están dispuestos a reconocer. En las entrevistas posteriores a los partidos, suele reconocer el mérito de los demás y muestra una conciencia de sí mismo que equilibra sus momentos más polémicos. Por ejemplo, al hablar del rendimiento de su compañero Karl Anthony Towns en un partido de playoffs, Edwards no tuvo más que palabras de elogio. Jugó limpio, jugó bien, defendió muy bien e hizo todo lo que necesitábamos que hiciera. Reboteó, corrió por la cancha, llegó a la esquina. Mostró verdadera humildad al reconocer la contribución de Towns. Estos comentarios revelan a un jugador capaz de reconocer y reconocer públicamente las contribuciones de sus compañeros, una cualidad importante para alguien en una posición de liderazgo.
Este aprecio por la naturaleza efímera de las oportunidades en la NBA muestra un nivel de madurez que a veces queda eclipsado por los momentos más mediáticos de Edwards. Revela a un jugador que, a pesar de su confianza juvenil, entiende que el éxito en la liga requiere tanto aprovechar el momento como aprender de quienes han pasado por ello antes. Otro aspecto del carácter de Edwards, que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre sus controversias, es su increíble ética de trabajo. Cuando se le preguntó sobre los días libres durante un descanso en el calendario, Edwards lo descartó de inmediato. Este aprecio por el trabajo duro y los esfuerzos del cuerpo técnico para ayudarle a mejorar muestra a un jugador comprometido con la mejora, alguien que entiende que para llegar a ser grande se necesita algo más que talento natural. Es una perspectiva que añade un contexto importante a cualquier juicio sobre el carácter de Edwards y su enfoque de su oficio. La impresión general que nos dan todas estas facetas de la personalidad pública de Edwards es la de un joven deportista complejo que aún se encuentra en plena etapa de crecimiento, tanto como jugador como persona. Al igual que muchas jóvenes estrellas antes que él, Edwards está afrontando los retos de la fama, la riqueza y el escrutinio público, al tiempo que trabaja para desarrollar todo su enorme potencial en el baloncesto. ¿Seguirá siendo la ardiente competitividad que define su juego un arma de doble filo? ¿O encontrará la manera de canalizarla de forma más consistente en direcciones positivas? ¿Desaparecerán los dramas fuera de la cancha que a veces han eclipsado sus logros en el baloncesto a medida que madura? ¿O seguirán complicando su imagen pública? Mientras esas preguntas siguen sin respuesta, una cosa está clara. Más allá de sus arrebatos, Anthony Edwards ha demostrado que puede ser un jugador comprometido y valioso para su equipo. Dinámica del equipo y lo que depara el futuro. La dinámica entre Edwards y sus compañeros refleja una clara trayectoria de desarrollo del carácter. Aunque algunas de las imágenes filtradas que hemos comentado anteriormente, en particular el video de mayo de 2024, en el que Edwards arremete contra sus compañeros, pueden sugerir tensión, también hay signos de una creciente química y respeto mutuo dentro del vestuario de los Timberwolves. Una relación que destaca es la que existe entre Edwards y Karl Anthony Towns. Como dos figuras destacadas de la franquicia, su capacidad para trabajar juntos de forma eficaz es esencial para las aspiraciones del equipo de ganar el campeonato. La relación de Edwards con el entrenador Chris Finch es otra parte importante de esta ecuación. Aunque Edwards ha mostrado frustración en ocasiones, como muchos jugadores estrella, también ha expresado su respeto por el liderazgo y el estilo de entrenamiento de Finch. Al hablar de cómo respondió el equipo a una derrota anterior contra sus rivales de playoffs, Edwards reveló algo interesante sobre el estilo de liderazgo de Finch. Quiero decir, como dijo Bill, le dijo a nuestro entrenador que no creía que jugáramos con suficiente intensidad, y tenía razón. ¿Sabes a qué me refiero? Continuó mostrando cómo Finch utilizó esta crítica para motivar al equipo. A Finchy no le gustó eso. Al día siguiente vino y nos dijo: «Tíos, hay jugadores del otro equipo que me dicen que no jugáis lo suficientemente duro para mí». Y tenía toda la razón, porque estábamos ahí fuera corriendo sin más, dejándoles hacer lo que querían, tío. Esta interacción sugiere una relación sana entre el entrenador y los jugadores, en la que se dan y se reciben críticas constructivas, un elemento crucial para cualquier equipo con aspiraciones de ganar el campeonato. Estos comentarios muestran a un jugador que, a pesar de su estatus de estrella, reconoce la importancia del entrenamiento y está dispuesto a esforzarse para mejorar. Otra señal positiva para su desarrollo como pilar de la franquicia. Más allá de su relación con sus compañeros y entrenadores, las interacciones de Edwards con sus oponentes nos dan aún más información sobre su carácter y su enfoque del juego. Su admiración genuina por Kevin Durant es especialmente saludable. Esta perspectiva equilibrada, que reconoce tanto el reto de competir contra los mejores de todos los tiempos como la necesidad de mantener la confianza competitiva, pone de relieve la creciente madurez de Edwards como jugador. Hay que tener en cuenta que estos arrebatos no son exclusivos de él. A lo largo de los años, muchos otros jugadores han mostrado actitudes hostiles dentro y fuera de la cancha. La carrera de Latrell Sprewell en la NBA fue una montaña rusa llena de actuaciones emocionantes y momentos vergonzosos. En 1997, fue noticia por estrangular a su entrenador, P.J. Carlesimo, durante un entrenamiento con los Golden State Warriors. El incidente desató un acalorado debate sobre las relaciones entre jugadores y entrenadores y los límites de la intensidad deportiva. La suspensión de Sprewell durante 68 partidos fue un duro recordatorio de las consecuencias de dejarse llevar por las emociones. A pesar de su talento, la carrera de Sprewell estuvo marcada por la controversia, y este incidente sigue siendo uno de los más infames de la historia de la NBA. Meta Sandy for Artist.
anteriormente conocido como Ron Artest, fue el protagonista de la famosa pelea Malice at the Palace en 2004. El incidente comenzó cuando un aficionado lanzó un vaso de cerveza a Artest durante un partido entre los Indiana Pacers y los Detroit Pistons. La decisión de Artest de subir a la grada y enfrentarse al aficionado desencadenó una pelea multitudinaria en la que se vieron involucrados jugadores, entrenadores y aficionados. Las consecuencias fueron intensas, con Artest enfrentándose a una suspensión de 86 partidos y críticas generalizadas. Más tarde, Artest reflexionó sobre el incidente y afirmó que estaba tratando de proteger a sus compañeros de equipo. Pero el incidente sigue siendo un momento decisivo en su carrera. La carrera de Gilbert Arenas en la NBA estuvo marcada por su explosiva capacidad anotadora, pero sus travesuras fuera de la cancha eclipsaron sus logros. En 2009, Arenas admitió haber guardado armas en su taquilla y haber tenido una disputa con su compañero de equipo, Javaris Crittenton. El incidente suscitó serias preocupaciones sobre la seguridad de las armas y la responsabilidad de los deportistas. Las acciones de Arenas le valieron una suspensión y finalmente fue traspasado por los Washington Wizards. El incidente también desató un amplio debate sobre el papel de los deportistas como modelos a seguir y las consecuencias de sus acciones fuera de la cancha. Stephen Jackson fue otro jugador clave involucrado en la pelea Malice at the Palace. Fue suspendido y criticado por sus acciones, que algunos argumentaron que eran el resultado del ambiente volátil. La carrera de Jackson estuvo marcada por el éxito en la cancha, incluyendo una temporada con los San Antonio Spurs, pero los incidentes fuera de ella, incluyendo un arresto por violencia doméstica, empañaron su reputación. Más tarde, Jackson se convirtió en defensor de la justicia social y apareció en diversos medios de comunicación, utilizando su plataforma para hablar de temas que afectaban a su comunidad. Charles Barkley era conocido por su personalidad franca y su agresividad en la cancha, pero un incidente que destaca es cuando escupió a un aficionado durante un partido en 1991. El incidente desató críticas generalizadas y Barkley se enfrentó a multas y suspensiones por su comportamiento. A pesar de ello, la carrera de Barkley estuvo marcada por increíbles logros, entre los que se incluyen múltiples participaciones en el All-Star y una medalla de oro olímpica. Desde entonces, se ha convertido en un exitoso personaje de la televisión y defensor de causas sociales, utilizando su plataforma para hablar sobre temas que le apasionan. Rasheed Wallace fue una fuerza dominante en la cancha, conocido por su intensidad y su capacidad para bloquear tiros. Sin embargo, sus arrebatos y faltas técnicas a menudo le metían en problemas. La carrera de Wallace estuvo marcada por el éxito con los Portland Trail Blazers y los Detroit Pistons, incluyendo un campeonato de la NBA con los Pistons en 2004. A pesar de sus logros en la cancha, el temperamento de Wallace a veces eclipsó sus logros y fue criticado por su comportamiento. Sin embargo, Wallace sigue siendo una figura querida en la NBA, conocido por su personalidad única y su destreza en la cancha. Estos jugadores ponen de manifiesto la compleja relación entre la intensidad deportiva y el comportamiento personal en el deporte profesional. Si bien sus logros en la cancha son notables, los incidentes fuera de ella suelen definir su legado, por lo que es algo en lo que Edwards debería intentar trabajar. Todavía hay muchas cosas que puede hacer para mejorar. Edwards y otras estrellas pueden trabajar en su actitud mediante la autorreflexión y la concienciación. Al reconocer los desencadenantes que provocan sus arrebatos o comportamientos negativos, pueden tomar medidas para evitar o gestionar estas situaciones de forma más eficaz. Reflexionar sobre sus acciones y reconocer los aspectos que deben mejorar también puede ayudarles a asumir la responsabilidad de su comportamiento y comprometerse a cambiar. Las técnicas de regulación emocional también pueden ser muy eficaces para gestionar el estrés y las emociones. La atención plena y la meditación pueden ayudarles a mantener la calma y la concentración, incluso en situaciones de mucha presión. Los ejercicios de respiración profunda también pueden utilizarse para calmarse y recuperar la compostura. El diálogo interno positivo puede animarlos con afirmaciones, ayudándoles a desarrollar la confianza y la resiliencia. Mejorar las habilidades de comunicación también es esencial para desarrollar actitudes más positivas. La escucha activa puede ayudarles a responder de forma reflexiva y empática, en lugar de reaccionar de forma impulsiva. La expresión asertiva puede ayudarles a transmitir sus sentimientos y necesidades con claridad, sin agresividad ni pasividad.
Las habilidades para la resolución de conflictos también pueden ayudarles a resolver las disputas de forma constructiva, en lugar de dejar que se conviertan en conflictos abiertos. Contar con un sistema de apoyo también puede marcar una gran diferencia. Buscar la orientación de mentores con experiencia puede proporcionarles información y consejos valiosos. Considerar la posibilidad de acudir a terapia también puede ayudarles a abordar los problemas subyacentes que pueden estar contribuyendo a su comportamiento negativo. Rodearse de influencias positivas también puede ayudarles a mantenerse motivados y centrados en sus objetivos. Dar prioridad al crecimiento y el desarrollo personal también es fundamental. Al centrarse en el cuidado personal, pueden mantener su bienestar físico y mental, incluso ante los retos y los reveses. Establecer objetivos realistas para la mejora personal también puede ayudarles a mantenerse motivados y centrados. Responsabilizarse de sus actos también puede ayudarles a asumir la responsabilidad de su comportamiento y a comprometerse a cambiar. Aprender de los errores también es una parte importante del crecimiento y el desarrollo personal. Al pedir perdón y reparar el daño causado cuando es necesario, pueden asumir la responsabilidad de sus actos y reparar las relaciones. Utilizar los errores como oportunidades de crecimiento también puede ayudarles a desarrollar nuevas habilidades y estrategias para gestionar situaciones difíciles. Aceptar los retos con una mentalidad de crecimiento también puede ayudarles a mantenerse motivados y centrados, incluso ante obstáculos y contratiempos. En última instancia, desarrollar una actitud más positiva requiere tiempo, esfuerzo y práctica. Al trabajar en la autorreflexión, la regulación emocional, las habilidades de comunicación, los sistemas de apoyo, el crecimiento personal y el aprendizaje de los errores, estas estrellas pueden desarrollar actitudes y comportamientos más positivos, que les serán muy útiles tanto dentro como fuera de la cancha. Edwards se beneficiará sin duda de la ayuda de un terapeuta experimentado cuando finalmente esté listo para abordar estos problemas de frente. Los constantes arrebatos hacia sus compañeros de equipo, los miembros del equipo contrario y los aficionados no pueden ser buenos para su imagen pública. Al concluir nuestro análisis en profundidad sobre Anthony Edwards y las recientes imágenes virales, vale la pena recordar que las carreras más interesantes de la NBA rara vez son una línea recta hacia la cima. Implican reveses y avances, controversias y redenciones, momentos de frustración y momentos de triunfo. El viaje de Edwards promete incluir todos estos elementos y más, lo que lo convertirá en uno de los jugadores más fascinantes a seguir en los próximos años. ¿Madurará finalmente esta joven estrella para convertirse en un líder con potencial para ganar campeonatos? ¿Seguirá siendo su intensidad emocional tanto su mayor fortaleza como su mayor desafío? ¿Encontrará la manera de resolver sus problemas fuera de la cancha y presentar una imagen pública más madura? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa es segura. Anthony Edwards seguirá acaparando la atención, generando debate y emocionando a los aficionados al baloncesto con su combinación única de brillantez atlética y autenticidad emocional. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este análisis en profundidad sobre Anthony Edwards y las recientes imágenes virales que le rodean, no olvides darle al botón me gusta, suscribirte y hacer clic en las otras casillas de la pantalla